Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a seguir tratando en la línea de los anteriores vídeos lo que es el tema de las parábolas, y lo que vamos a seguir es analizando pues esas parábolas más representativas o esas parábolas de las que podremos extraer una enseñanza práctica y también una enseñanza elevadora, ¿no? Necesitamos, como he venido diciendo en estos vídeos anteriores, necesitamos ideales, necesitamos ideas, necesitamos arquetipos de ideas que nos ayuden a moldear y formar una, un modo de proceder, un modo de sentir, un modo de pensar, un modo de ejecutar decisiones que siempre nos mantengan o nos hagan o nos perpetúen a salir victoriosos de lo que son los quehaceres y las responsabilidades terrenales, ¿no? Bueno, y una de esas es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Bueno, Jesús contó una vez que, bueno, que un hombre tenía dos hijos, ¿no? Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponde. Y el padre, sin dubitación alguna, se lo dio, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hijo menor partió de casa y se dice que se fue lejos, ¿no? A una provincia apartada. Y allí dilapidó o gastó sus bienes llevando una vida pues disipada, una vida llena de derroches, ¿no? Y cuando ya, y nos dice que llegó un punto en cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino sobre esa gran provincia en la que se había ido una gran hambruna y empezó a pasar necesidad. Y resulta que termina siendo porquero, y termina siendo cuidador de cerdos. Y ahí, en un momento de lucidez, recapacitó y dijo: bueno, qué bien estaba yo en casa de mi padre, ¿no? Y bueno, y decidió pues regresar a casa de su padre. Cuando volvió, su padre lo vislumbró a lo lejos, fue donde él, se echó sobre él, le dio un abrazo, le dio un beso. El hijo se arrepentido le pidió disculpas a su padre, y su padre, lejos de reparar en las disculpas y en los lloros y en los dramas, ¿no? Le dijo a los siervos que le traigan la mejor ropa, que le pongan un anillo y que le pongan zapatos. Y luego dijo que vayan y maten a un becerro gordo y para comérselo en la fiesta, ¿no? En honor a él. Y bueno, resulta que vislumbrando toda esa escena estaba el hijo mayor, que cuando regresó a casa oyó la música, las danzas, y entonces llamó a uno de los criados y le dijo: oye, a ver qué está pasando ahí dentro. Y él le dijo: bueno, tu hermano ha vuelto, tu hermano menor ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque ha llegado sano y salvo, ¿no? Y cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar, y salió su padre a rogarle que entrara, que por favor que entrara, que se integrara en la fiesta. Y el hijo mayor le dijo a su padre que le ha servido tantos años, que nunca le había desobedecido y que nunca le había hecho una fiesta de esa magnitud a él. Y bueno, pero el padre, reflexionando sobre esto, le dijo: mira, tú siempre has estado aquí, tú siempre has disfrutado de todos mis bienes, y todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo yo es tuyo. Pero es necesario regodearnos y retroalimentar de amor esa presencia de tu hermano, porque tu hermano se había ido fuera. Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Uno mira esta historia y uno dice: bueno, el hermano mayor el hermano mayor tiene pocas luces, el menor no tiene mucho sentido que haya hecho eso. Pero si analizamos bien la parábola del hijo pródigo, vamos a poder sacar bastantes conclusiones prácticas para nuestras propias vidas. En síntesis, el padre tenía dos hijos, ¿no? Y como sucede a menudo en las familias, los dos hijos eran muy diferentes. En la historia, el hermano mayor se siente unido a su padre y a la vez es consciente de la bondad de este y de la abundancia en la que vive. Pero el hermano menor es diferente. Piensa que se va a establecer en la vida por sí mismo, se siente limitado por las paredes de la casa que le rodean y piensa para sí: ahora voy a salir a explorar un poco por mi cuenta el mundo, ¿no? Con mis propios conceptos. Bueno, para aclarar la palabra pródigo, porque esto yo no sé si mucha gente lo sabe, la palabra pródigo hace referencia a una persona que despilfarra y gasta todo lo que tiene sin ningún tipo de cuidado. Asimismo se encuentra, ¿no?, el ser humano en alguna parte de su vida, o lamentándolo mucho a lo largo de toda ella, malgastando su tiempo, sus dones, sus talentos, sus oportunidades, su salud, su integridad en cosas inútiles que tienen como objetivo satisfacer instintos cortoplacistas,
pero que a la larga se pagan muy caros. La historia sigue desarrollándose diciendo que el joven salió y después de derrochar el dinero de todas las maneras posibles, su dinero se había acabado, sus amigos de siempre le habían abandonado y había perdido el contacto con su padre. De un lugar confortable, de un lugar de respeto, había descendido a porquero, que por cierto, ser porquero en aquella época, en las tierras hebreas, era lo más bajo. Y bueno, allí estaba en un país extraño, entre extraños, sin nada, ni siquiera su propia autoestima, ¿no? Entonces le vino un pensamiento, y ahí es donde viene el gran giro de la historia. Le vino un pensamiento y dijo, pero voy a levantarme e iré con mi padre. Y uno se debe de preguntar aquí de dónde le vino ese pensamiento, ¿no? Y erraríamos pensando que vino de él mismo. Él no podía hacer eso por él mismo. Él había estado en lo más bajo, había aspirado a lo más bajos y sus tendencias y hábitos eran de lo más baja, de la índole más baja. Esa inspiración de lo alto, esa sabiduría de lo alto, fue una inspiración directa de Dios llevándole a decir, me levantaré e iré a mi padre. Porque hasta ese momento probablemente había pensado muchas veces en su situación y cada vez le surgían dudas y temores. No creo que mi padre me acepte, no creo que lo merezca, ya es demasiado tarde, pero cuando volvió se topó con una sorpresa. Cuando volvió a su casa y volvió sobre sí mismo, o sea, sobre la verdad del ser, y eso significa llegar al ser superior, cuando escuchó la voz de Dios oyó a sí mismo diciendo, me levantaré y iré a casa de mi padre. Y así lo hizo. Y aquí se nos dice que en cuanto llegó a casa el padre salió a recibirlo, donde después de abrazarlo y besarlo y no reparar en ningún tipo de disculpas, le hizo una gran fiesta. Bueno, por otro lado, en la otra mano tenemos al hermano mayor, ¿no? Era el niño bueno de la familia. Se había quedado en casa y por supuesto como consecuencia de ser bueno y haberse quedado en casa, se sentía muy virtuoso él. Y uno duda en decir que hay peligro en la virtud, pero la hay. Uno tiene que tener muy claro esto. El peligro es que hace que la gente se sienta superior. Y cuando uno se sorprende a uno mismo sintiéndose muy virtuoso, muy bueno, hay que tener mucho cuidado porque uno está pisando un terreno peligroso, ¿no? Porque estamos desviando la atención de lo verdaderamente importante. La gloria no está en nosotros, sino está en Dios, ¿no? Todo lo que brilla en el ser humano, toda virtud, todo tipo de inteligencia, sabiduría, logros, es gracias a ese principio divino en nuestro interior, ¿no? Jesús decía que él no recibía alabanzas ni méritos de los hombres, que él solo quería el mérito de Dios. Bueno, porque reconocía básicamente que si él brillaba como brilló Jesús en el siglo I, era gracias a un principio superior al que llamamos Dios, ¿no? Y bueno, decíamos que este hermano mayor, cuando oyó la música y vio a las personas bailando en el jardín, le dijo a uno de los criados que era todo eso, ¿no? Y el criado le contestó, bueno, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado a matar el becerro más gordo, ¿no? Y el hermano el mayor se enfadó mucho dejándonos ver, y ahí es donde está el quid de la cuestión. Se sentía muy virtuoso, pero se enfadó tanto, ¿no? Y más si su hermano estaba perdido y ha vuelto. Y ahí nos dejó ver que no era tan virtuoso como él pensaba, ¿no? Bueno, y aquí es donde quiero volver al principio, ¿no? En entender, en escudriñar en esa mente de ese hermano mayor, porque muchas personas empatizan con la actitud del hijo mayor y se compadecen por la injusticia que cometió el padre, ¿no? Este hijo se consideraba más importante que su hermano y por eso lo despreciaba con su actitud. Pero eso es ser hipócrita y falto de humildad, porque todos hemos cometido errores a lo largo de nuestras vidas y por eso prejuzgar, despreciar y señalar los errores de los demás es delatar la propia naturaleza egoísta y poco considerada que ese ser humano que profese ese tipo de actitud manifiesta, ¿no? Y la lección más profunda es esta, y es que cada uno de los hijos representa a cada uno de nosotros. El hijo mayor es nuestra naturaleza superior y el hijo que salió es nuestra naturaleza inferior, ¿no? Como por regla general, no es hasta que nos hemos metido en dificultades, donde hemos sufrido miedos, dudas, derrotas, enfermedades o desgracias, ya sea por nosotros mismos o por alguien a quien amamos, que no volvemos y regresamos a Dios, ¿no? Esa es la gran analogía, ¿no? Porque, a ver, esto tenemos que tener en cuenta que era una parábola y la representación es esta. El Padre es Dios y los hijos son esos dos tipos de conciencia que podemos manifestar. Mientras tanto, el yo superior, el yo que conoce la verdad, pero que por descuidar nuestros pensamientos da paso al yo inferior, ese yo sigue estando con el Padre, el yo superior.
Bueno, a menudo como el hijo pródigo, llega un momento en que dejamos de que el yo inferior, nuestros deseos y emociones más egoístas, nos seduzcan para ir a un país extraño, ¿no? A esa tierra lejana que dice la parábola. Y durante un tiempo la nueva libertad puede parecer maravillosa, ¿no? Y luego, pues, como pudimos ver en la parábola también, poco a poco empezamos a darnos cuenta de que al dejar el Padre hemos cortado con nuestro poder. Nos hemos separado de la fuente de nuestra abundancia y bienestar, dando paso al miedo y la duda para producir toda clase de dificultades y adversidades. Y entonces, después de haber probado todo lo demás, nos viene ese pensamiento de orar cuando oramos y dirigimos una vez más a Él y decimos, bueno, me levantaré y iré a mi Padre, ¿no? Y para nuestra sorpresa, Dios no dice, bueno, me has hecho esperar, pero yo ahora te haré esperar a ti. No, nos encontramos que Dios sale al encuentro, ¿no? Y esa es una de las cosas más hermosas de la Biblia, ¿no? Es la afirmación de que cuando aún estaba lejos, en términos de parábola, su padre lo vio, tuvo compasión de él, corrió, se echó sobre él, lo abrazó y lo besó. Y esto nos quiere decir que Dios siempre está dispuesto a encontrarnos más allá de la mitad del camino, donde el miedo se disuelve, el problema se resuelve y una vez más tenemos la sensación no, sino la certeza de que estamos unidos a Él, que siempre hemos estado unidos a Él. Y si hemos sentido que no hemos estado unidos a Él, es porque hemos hecho un muro mental de separación con Él. Bueno, cuando acudimos a Dios con franqueza y sinceridad, todo se aclara. No hay reservas cuando Dios trabaja y la armonía divina siempre nos está esperando a que nos levantemos y nos hagamos partícipes, ¿no? de esta gran obra magna, ¿no? Que es la creación espiritual. Pero bueno, el significado de esta parábola, en su estrato más profundo, es un tratado sobre la naturaleza del hombre, ¿no? En ella se esconden tres herramientas grandiosas para nuestra vida. Se dice que cuando el hijo pródigo regresó, su padre no solo lo recibió con amor y perdón, sino que se dirigió a sus sirvientes y le dijo, tráiganle la mejor ropa, tráiganle un anillo y calcen sus pies. Bueno, aquí también hay una alegoría, y es que la ropa, el anillo y los zapatos nos obsequian un profundo significado metafísico. La mejor ropa representa la actitud mental que se da cuando uno se da cuenta de que detrás de cada apariencia, por muy angustiosa que sea, está la verdad. Y esa es la actitud mental que cura porque ve la presencia de Dios en todas partes, ¿no? Y lo siguiente que le dieron al hijo pródigo fue un anillo, como hemos dicho. Este simboliza la unidad espiritual. Por eso uno usa un anillo en el matrimonio, ¿no? En esta parábola, el anillo simboliza que somos uno con Dios, donde ya no dependemos solo de nosotros mismos, sino que sabemos que en Él vivimos, nos movemos y existimos, por citar Hebreos. Y esto significa que no puede haber ninguna carencia en ninguna parte si uno está en la misma línea de los pensamientos y el influjo de Dios. Y por último tenemos los zapatos, que los pies, a modo de alegoría, representan el contacto con la tierra, ¿no? Esos pies descalzos estaban en contacto con la tierra. Y una vez que uno se reviste de la comprensión y la percepción de la realidad espiritual, uno se calza y esa comprensión se ve protegida contra el error y la duda. Y cuando entendemos realmente una cosa, estamos protegidos contra el error sobre ella, ¿no? Porque nadie me negará el hecho de que todo error, toda decisión negativa, en el fondo es una carencia de conocimiento, ¿no? Es ignorancia. Y hay otro punto en la relación con la historia del hijo pródigo, y es que el hijo mayor, si nos centramos en él, el error del hijo mayor se reduce a esto simplemente. Se siente uno con el padre, pero no sabe hacia dónde canalizar su propia individualidad, y resulta todo esto en manifestar una ira y frustración, ¿no? Él sabía, para entender esto, él sabía que todo lo que tenía el padre era suyo, pero no se atreve a hacer nada con ello, no hay iniciativa propia, y se enfada cuando ve a su hermano menor malgastar sus bienes, pero nunca tiene la iniciativa espiritual de utilizar los que tiene de forma adecuada. Bueno, pues así sucede con muchas personas, especialmente con las que tienen conocimiento de la verdad espiritual, ¿no? Se sienten tranquilos con el conocimiento de ser uno con Dios y luego nunca intentan demostrarlo, ¿no? Uno tiene que usar este conocimiento espiritual para forjar un tipo de conciencia que tiene un tipo de manifestación elevada, ¿no? Uno debe hacer algo con este conocimiento metafísico, además de poseerlo, ¿no? Porque si uno cree que lo posee y no lo utiliza, verdaderamente no lo tiene, ¿no? Está ahí cogiendo polvo. Y finalmente, si queremos ir más profundo en la parábola,
Esta parábola me hace remontarme al jardín del Edén. El hijo pródigo tenía todo junto al padre, pero al errar se alejó de esa vida bendecida que estaba experimentando, ¿no? Bueno, pues a diferencia de Adán y Eva, el hijo pródigo sí que reconoció su error y con humildad, porque si nos remontamos al Génesis, Adán y Eva, cuando Dios ve que han errado, preguntan que quién ha sido, y Adán dijo, eso fue la mujer que me diste, y la mujer dijo, eso fue la serpiente que me sedujo. Nadie reconoció su error, ¿no? Nadie ha reparado en esto, ¿no? Pero la expulsión de Adán y Eva del Edén no fue por el pecado en sí, de comer el fruto del árbol de conocimiento y el mal. Su mayor error fue no reconocer el propio error. Y cuando uno no puede reconocer los errores, cuando uno no puede reconocer sus sombras, cuando uno no puede reconocer sus deficiencias, uno no puede mantenerse en esa conciencia pura con el Padre. Porque si no tenemos nada que mejorar, pues si no tenemos nada que mejorar ni necesitamos que alguien nos ayude a mejorar y nos negamos que tenemos algo que mejorar, pues ahí no hay nada que hacer, ¿no? Por más que esté el espíritu amalgamado con nuestra alma, poco se puede hacer si uno no reconoce sus propias deficiencias, ¿no? Pero el hijo no, el hijo pródigo no, él reconoció su error y con humildad decidió reedificar su vida y volver con su padre. Y esto nos deja una última enseñanza, y es que la normalidad es el bien. Pero cuando uno experimenta la carencia, la limitación o las situaciones desfavorables, de una manera indirecta o directa, lo hemos elegido nosotros mismos. Así que no es que Dios me permite que el mal se manifieste en mi vida, sino que yo lo he permitido por no tener un tiempo de conciencia que esté alineado con los pensamientos y sentimientos y acciones de índole superior espiritual, y por lo tanto he caído en el error. Porque de ninguna manera el modo de pensar humano nos va a hacer salir más victoriosos o nos va a hacer manifestarnos de una manera más excelsa que las ideas mismas espirituales, que son el núcleo incipiente de todo lo bueno que podemos manifestar. Así que bueno, básicamente estos son los tres estratos profundos de la parábola, ¿no? Dos estados de conciencia, los dos hijos. Hay que reparar también en el regalo que le hace el padre al hijo pródigo, ¿no? El zapato, los anillos y la ropa. Y por último tenemos que reparar en lo que son las actitudes, ¿no? Las actitudes de ambos hermanos, y poder vislumbrar y dilucidar por qué han manifestado ese tipo de actitud. Y esos tipos de comentarios sobre todo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharme, y seguiremos indagando en las parábolas, que como habéis visto dan mucho de sí. Un saludo.